Bueno, si les parece, vamos arrancando. Igualmente, si se suma alguien más, le aceptamos. Y les pido para los que no lo hicieron todavía, si pueden silenciar los micrófonos o si no interfieren. Bueno, buenísimo. Tali, muchas gracias. Les doy la bienvenida y los buenos días de un día muy nublado acá en Buenos Aires. Mi nombre es Carolina Villanueva, yo soy cofundadora y directora de Grow, Género y Trabajo, esta organización cuya misión es que todas las personas tengan acceso a las mismas oportunidades de desarrollo, con un foco muy fuerte en lo que es el mercado de trabajo. Grow trabaja especialmente en todo lo que hace a que las organizaciones sean espacios más diversos y más inclusivos, mediante enfoques integrales y de acompañamiento a las organizaciones, y siempre con mucho énfasis en lo que es el cambio cultural. Con eso hacemos análisis de procesos y obviamente de conductas en pos de buscar organizaciones más igualitarias y más inclusivas. El día de hoy es un día muy importante. Nosotras vamos a contarles cuáles son los hallazgos y los desafíos pendientes que hemos encontrado en esta investigación que hemos hecho en la industria del petróleo. Así que básicamente va a ser un día de compartir con ustedes y de aprender juntas. La verdad es que la idea es que sea un espacio de aprendizaje colectivo y no tanto de clase. Queremos agradecer en especial a la gente de Pan American Energy, que fueron quienes facilitaron y hicieron posible la realización de esta investigación, y además a la gente de la SPE, de Women in Energy especialmente, quienes nos han apoyado en la difusión y en también ayudarnos a conseguir muchísimas de las entrevistas y de la información cualitativa que ha sido muy valiosa para el armado de esta investigación. Así que bueno, ya sin más, les dejo unas palabras de Deborah Field. Deborah Field es especialista en recursos humanos, es quien lidera la iniciativa de diversidad e inclusión dentro de PAE, específicamente dentro de la gerencia de talento, así que les dejo a Debbie para que dé sus palabras. Bueno, gracias, Caro, y me uno en darles la bienvenida. Agradecer también a todo el equipo de Grow por el trabajo que realizaron con tanto profesionalismo y el aporte que esta investigación trae para el sector. Agradecer también a las empresas que se sumaron, que participaron, y a las asociaciones también, tanto por los datos que aportaron como el tiempo en entrevistas, que ambas cosas fueron claves para poder tener un informe complementario, ¿no? De datos cuantitativos y cualitativos también, que ahora el equipo de Grow va a compartir. Para nosotros es importante y es un gran aporte tener esta investigación como punto de partida, ¿no? Para saber cuál es la foto hoy, cuál es la agenda nacional e internacional respecto a la temática de género, cuáles son los indicadores, los datos que provienen del sector público, de la educación, y bueno, con toda esta información poder ser un puntapié para que como sector podamos impulsar iniciativas que nos ayuden a recorrer ese camino para una industria más equitativa, ¿no? Y diversa. Así que bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos. Gracias por dedicar este tiempo y las dejo en manos del equipo de Grow para que nos acompañen. Buenísimo, Débora, muchísimas gracias. Bueno, ahora solo para contarles un poco cómo es la agenda, es un evento breve de 1 hora, somos muy buenas en mantener el tiempo para que todos después puedan seguir con su día. La agenda es la siguiente: vamos a hacer una presentación primero de los hallazgos más de tipo cuantitativo a cargo de Georgina, y después Alejandra, la antropóloga del equipo, va a hacer los hallazgos más de tipo cualitativo. La idea es que no nos lleve más de media hora esta presentación para que tengamos tiempo para la discusión y para el debate. Ustedes pueden dejar sus preguntas en el chat y van a ser leídas por Tali para que después nosotras retomemos dudas o consultas, o después, bueno, si hay un tiempo y está más o menos ordenado, quizás podemos abrir los micrófonos para que sea más una conversación, ahí vamos a ir viendo. Así que, sin más, ya le doy la palabra a Georgina. Hola, buen día a todas y todos. Bueno, como decía, buen día en este día lluvioso, como les decía Caro. Primero les cuento brevemente cómo fue la metodología, que Debbie también un poco lo adelantó. Tomamos datos cuantitativos, tanto del mercado laboral
Ahí, bueno, ven un poco todas las encuestas que tomamos, la encuesta permanente de hogares del INDEC, el Observatorio del Empleo y la Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, de Seguridad y Empleo, y hicimos un corte al segundo trimestre del 2019, así que todos los datos que les voy a compartir ahora tienen que ver con el segundo trimestre del 2019. Y después también los datos de educación los tomamos de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, con el corte a diciembre del 2019 en este caso. Hola, buen día. Buen día. Después, en cuanto a los datos cualitativos, como les contó, Ale estuvo haciendo, hicimos todo un marco teórico sobre cómo es la situación, es decir, cuáles como esas narrativas y esas semánticas en relación a el concepto de género, industria y masculinidades dentro de la industria, que es una industria que ya, Ale, después corregime, creo que hace ya como 1 año y medio, 2 años que estamos inmersas en trabajando y aprendiendo cada vez más. Y después hicimos entrevistas a 26 colaboradores y colaboradoras de 15 empresas diferentes, donde también de distintos rangos, tanto de recursos humanos como ingenieras, como para entender cómo era su experiencia en el trabajo, que es la parte final de esta presentación. Y lo que les vamos a presentar es como justamente un poco el resumen de ese análisis comparado que hicimos entre todas las empresas que se sumaron a participar de esta investigación. Y completamos con los datos oficiales de estas empresas que pudimos sacar también dentro de sus páginas web. Esperen que apago el celular con los mensajitos de niños. En cuanto a los hallazgos, vamos a hacer un recorrido por 7 hallazgos. Los primeros 5 tienen que ver específicamente con datos más cuantitativos, sobre la presencia de las mujeres dentro del sector, en qué sectores están más, es decir, y vemos qué avance vemos en esos sectores, sobre el tema también de su posición y su jerarquía, en función de los números que pudimos relevar, cómo es esas trayectorias también educativas, y si vemos que hay un impacto y una posibilidad de crecimiento dentro de la educación para después también llegar, para que más mujeres estén dentro, se puedan aprovechar de las oportunidades de crecimiento dentro de esta industria. Y los 2 últimos hallazgos tienen que ver más con dimensiones internas y externas que hacen o influencian a las organizaciones que están trabajando dentro de esta industria en función para el desarrollo o no de políticas de género, ¿no? Que funcionan como aceleradores para llevar una política más profunda. Y finalmente, las políticas, o más que nada, las alternativas que fuimos encontrando de implementación adentro de las instituciones. Así que este es el recorrido que las invitamos y los invitamos hoy a hacer con nosotras. En cuanto a la industria, solamente como para tener un pantallazo muy general, hay alrededor de 4.400 empresas que forman parte de toda esta industria, que emplean a 130.000 personas, como para que tengamos un marco del peso que tiene. Emplean a casi el 2,7% de todas las personas en el sector privado, y están distribuidas en lo que es venta minorista, servicios relacionados a la extracción, perdón un minuto. Me agarro toque de tos ahora. Y refinación. Claro, seguimos, que no puedo. Sí, no te preocupes, sigo yo. Un poco lo que queremos mostrarles simplemente con este slide es la dimensión del empleo que tiene la industria del petróleo en Argentina. Yo sí necesito que me pasen el slide, lo único porque yo no tengo control de la pantalla. La siguiente, gracias. Ahí está, perfecto. Esta es la distribución de género del empleo asalariado registrado en Argentina desde el 2010 al 2019 vinculada a esta industria. Acá lo más importante que nosotros queremos destacar tiene que ver con cuál es la distribución de género de este sector. O sea, en Argentina las mujeres representan el 19% del total de los trabajadores desde hace más de 10 años. Un poco acá el punto tiene que ver con la estacionalidad. En este sentido, no hemos visto que a lo largo del tiempo las estadísticas hayan mejorado, haya habido periodos de expansión o contracción del empleo de esta industria en particular. El dato de la brecha se cerraría en 175 años, es aquella estimación que se hace de en qué momento se lograría la igualdad de género en este sector. Acá me quiero detener en un punto. No es que el sector del petróleo, digamos,
tiene las peores estadísticas mediante lo que estamos diciendo, sino que de verdad en Argentina la presencia de las mujeres en el empleo asalariado registrado del sector privado es baja y se mantiene en el 30% desde hace más de 22 años. ¿Qué queremos decir con esto? Que desde hace más de 22 años las mujeres somos solamente el 30% del empleo asalariado. Y acá solo un punto el empleo asalariado no solo es importante por la condición de estabilidad, sino que realmente es el empleo de calidad que tenemos. Entonces estamos hablando del acceso a la seguridad social, del acceso a los derechos, del acceso a las licencias, de un montón de cosas que hacen a la calidad del trabajo. Entonces es importante entender un poco el marco. Georgie, si te recuperaste, te podés seguir, o sigo yo, como vos quieras. Gracias. Dale. No, sigo ahí. Gracias. Dale. Siguiendo con lo que decía Caro, después también lo que nos fijamos es cómo dentro del universo de las mujeres y dentro del universo de los varones se distribuyen en función de estas categorías, de los sectores industriales. Entonces, mientras vemos que las mujeres son mayoría, es decir, la mayoría de las mujeres, el 64%, están empleadas en lo que es la venta minorista de combustible, recordemos que la venta minorista de combustible impacta en el 46% del empleo en total del sector, así que es muy superior a lo que implica en el sector. Se distribuyen después las mujeres en lo que tiene que ver con extracción de petróleo y la fabricación de productos de manera muy similar a los varones. En el único ámbito, en el único sector que vemos una gran diferencia de proporción entre varones y mujeres tiene que ver con los servicios relacionados a la extracción del petróleo y el gas, donde las mujeres son el 11,5% y los varones están en más del 37%, ¿sí? Entonces decimos, acá evidentemente hay también una cuestión de género en función de en qué sectores las mujeres tienen la posibilidad de ser empleadas, ¿no? Esto tiene que ver obviamente con el tipo de trabajo y también con los estereotipos en relación a ese tipo de trabajo y determinados tipos de formaciones que ahora vamos a ir entrando más en detalle. Si vamos al siguiente slide que tiene que ver con... estamos acá en este sentido estamos viendo por sector, cómo es la distribución de varones y mujeres por cada sector, ¿no? El impacto que tienen esas mujeres en cada uno de estos espacios. Entonces vemos que obviamente en la venta de combustibles, que es donde las mujeres están más representadas, son el 27%, representan el 27% de los que trabajan en este sector, en refinación de petróleo también. En lo que veíamos de servicios relacionados a la extracción, que es ese porcentaje que las mujeres llegan al 11%, si miramos solamente el sector, ellas impactan en el 7%. Recordemos que el servicio relacionado a la extracción es lo que da el 32% del empleo, es la segunda fuente de empleo. Entonces, evidentemente acá hay mucho por hacer y por crecer para tratar de cambiar, es decir, como es un espacio de gran oportunidad de impacto, ¿no? Porque tenemos que fijarnos dónde es que tenemos más empleos para pensar en el futuro en poder como incluir más mujeres en determinados ámbitos. Acá solamente, y sumando digamos, al punto de vista más histórico, si lo queremos ver, en relación al avance de las mujeres en todos estos sectores, la mujer avanzó en todo, se ve en los últimos 10 años como viene creciendo sistemáticamente en todos los espacios, su inclusión, igual que los varones, salvo en la venta minorista, que viene más estancada, porque observamos que en realidad el gran crecimiento fue en la década pasada, ¿no? Entre los 90 los 90 desde el 2000 al 2010. Entonces, ahí no se ve tanta diferencia en los últimos años. Después analizamos lo que serían, es decir, qué pasa con los rangos etarios de las mujeres que están incluidas dentro del sector y con el nivel educativo. En lo que tiene que ver con los rangos etarios, algo que no nos sorprendió fue que, haciendo la foto al segundo trimestre del 2019, la mayor concentración de mujeres está en las edades más jóvenes, entre los 25 y los 35 años, ¿no? Esto obviamente tiene que ver con una mayor atracción de la industria hacia las mujeres. Comparen, es muy interesante acá comparar justamente cómo es esta distribución de las mujeres en relación a los varones, y vemos cómo el rango etario de los varones se mantiene mucho más estable, ¿no? A lo largo, que es como, es decir, muestra que los varones que pueden ingresar y que se sostienen dentro de la industria, ¿no? Que pueden hacer carrera. En cambio, todavía en las curvas, si analizamos en función de las edades, no estarían demostrando eso, ¿no? Es como que es una carrera bastante desigual. Faltan ahí todavía como generar más políticas de retención también de estas mujeres que ingresan al mercado. Si analizamos por empleo por nivel educativo, acá pasa algo muy interesante, y quiero que vean como en los dos sectores que están en las puntas, uno que tiene que ver con la extracción del petróleo y que tiene que ver con el comercio.
En todos los sectores sí observamos que las mujeres están siempre más educadas, o hay más mujeres que tienen estudios universitarios completos, o hay más mujeres que tienen el secundario completo, ¿no? Siempre son las más mujeres las formadas. Que esto es así en todo el sector privado, no es solamente que es un factor que pasa dentro de la industria del petróleo. Esto tiene que ver ya con algo más estructural, que se relaciona a cómo las mujeres necesitan tener a veces más credenciales y más certificaciones de que pueden hacer determinado. Lo interesante que encontramos en la extracción de petróleo y el comercio de combustibles es que si bien las mujeres están más formadas, sin embargo la tendencia es muy similar a la de los varones, ¿no? Si vamos a extracción de petróleo es más importante el estudio universitario, si vamos en lo que tiene que ver con el comercio de combustibles, venta minorista, es más preponderante la educación secundaria. Y es así para ambos géneros. Ahora, si nos fijamos en los dos sectores que están en el medio, que tienen que ver con las actividades de apoyo a la explotación de las minas, o lo que es la fabricación de productos, ahí sí vemos una gran distinción por género. En la primera, porque las mujeres tienen, es decir, fíjense, casi más del 80% tienen o estudios universitarios incompletos o completos, cuando los varones en esa misma región, la mayoría solamente tienen estudios universitarios. Obviamente acá tiene que ver con la posibilidad de inserción, ¿no? Las mujeres se insertan por ahí en oportunidades de empleo más técnicas y más profesionales, y los varones en oportunidades más operativas. En el caso de la fabricación de los productos de refinación del petróleo pasa también algo muy semejante, donde los estudios universitarios evidentemente son la barrera de entrada para las mujeres, donde el 80% tiene un estudio universitario, frente en el caso de los varones, donde la mayoría tiene solamente estudios secundarios. Entonces vemos esta misma tendencia. Evidentemente, la oportunidad de empleo y de inserción en estos dos ámbitos, hay una cuestión de género, tanto por la certificación que se necesita, como por el tipo de trabajo que se espera que la mujer haga, o que se espera que el varón realice. Siguiendo con esto, otra de las cuestiones, obviamente, y muy relacionada a lo anterior, tiene que ver cómo las mujeres tienden a desaparecer en la escala jerárquica, y también en la brecha salarial del sector. Entonces, como les contaba, estos son datos del Ministerio de Trabajo, y acá los que queríamos mostrarles a ustedes, por un lado, es la calificación de la ocupación, si es profesional, técnica o operativa, y por otro lado, la presencia femenina en relación a la jerarquía de la ocupación. Entonces, si vamos específicamente en jerarquía, lo que queríamos mostrarles atención es cómo en las jefaturas se ve que solamente hay presencia masculina. Es decir, esto imagínense que es un dato del ministerio en que hace una fotografía en un momento determinado. A nosotros nos llamó muchísimo la atención que aparecía como un 0% de mujeres en espacios de jefatura, y por eso también nos parecía interesante hacer la parte cualitativa para poder chequear esta información. Y de las organizaciones, de las 15 empresas que participaron, observamos que en cargos de liderazgo hacia directivos, la presencia de las mujeres oscila entre el 2% y el 16%, para que tengan como un margen, ¿no? Ahora, en función de la calificación de la ocupación, vemos justamente cómo las mujeres, hay mayor presencia de las mujeres, tanto en lo que tiene que ver con lo que necesita una calificación profesional o técnica, frente al operativo, ¿no? Y esto está muy relacionado, obviamente, a lo que observamos anteriormente en función de los estudios universitarios, que en general las mujeres tienen más. Sí. En lo que tiene que ver con... Un segundito, quería hacer un comentario en relación a los niveles jerárquicos, ¿no? Antes de pasar a brecha salarial. Sí. Estadísticamente, no sé, digamos, ustedes van a ver que el techo de cristal es bastante grande en la industria, hay pocas mujeres en puestos de decisión. Más allá de lo que estamos viendo, de lo que devuelve el Ministerio de Trabajo en base a las estadísticas del sector, en el aspecto cualitativo encontramos una realidad distinta, en donde sí se encuentran mujeres en puestos de decisión, obviamente que varía desde el 2% hasta el 17%, si no recuerdo mal, en las empresas cuya presencia de mujeres es más grande en la escala jerárquica. Solo para mostrar que a veces, bueno, obviamente que las estadísticas muestran el valor agregado, entonces las mujeres terminan siendo el 0%, pero cuando uno pone la lupa hay diferencias por empresas que hemos encontrado, solamente para dejar eso claro.
y ahí aclaro algo que nos habíamos anotado también para decirles, que con Ale nos reímos bastante. Es decir, acá más que un techo de cristal también encontramos que en general en la industria del petróleo hay un techo de cemento, donde es muy difícil entrar en un montón de espacios y donde crecer también en muchas situaciones se vuelve también como muy dificultoso. En lo que tiene que ver la brecha salarial, y esto también para aclarar, cuando se calcula la brecha salarial, cómo se calcula dentro del Ministerio de Trabajo, lo que hace es tomar a todas las mujeres, es decir, calcula el promedio de los ingresos de las mujeres y el promedio de los ingresos de los varones, ¿no? Entonces, la brecha esconde dos problemas estructurales. Una es la poca presencia de mujeres y la otra es que no crecen, ¿no? Que no están en determinados ámbitos, en determinadas jerarquías. Entonces, encontramos una brecha que oscila entre el 35 y 33% en lo que es extracción de petróleo y servicios relacionados a la extracción, hasta una brecha por ahí más positiva, como del 12% en lo que es la venta minorista de combustible. Entonces, esto obviamente lo que está condiciendo es decir, compara solamente, es decir, no podemos decir que las mujeres por el mismo puesto ganan distinto, porque eso con estos datos nosotros no lo podemos observar. Sí, lo que podemos observar justamente es que está el problema del techo de cristal y está la poca presencia femenina. Para que tengan una idea, se termina esto y ahí comentás. Dale. Para que tengan una idea, la brecha salarial en la Argentina, también al segundo trimestre de 2019, que son los datos que estamos mostrando, es del 22,7%. Sí, ahí un poco, para contarles un poco la metodología de cómo se mide brecha salarial en la Argentina, la brecha salarial simplemente y a grandes rasgos mide los ingresos promedio de un sector sobre el otro, digamos. Esto es el promedio de todos los ingresos de los varones versus todos los ingresos de las mujeres para cada una de estas industrias determinadas. ¿Por qué esta brecha no está diciendo que a los varones y a las mujeres para el mismo puesto se les paga distinto? Porque no es lo que mide, simplemente lo que mide es todo lo que se les paga a unos versus todo lo que se les paga a otros. Entonces la brecha salarial, lo único que muestra en Argentina, en las mediciones que nosotros tenemos, tiene que ver con la desigualdad de la baja presencia de mujeres y que además no están en los puestos más jerarquizados de mayor remuneración. ¿Se entiende? Eso es más que nada lo que mide. Por eso nosotras en estos hallazgos decidimos unir el fenómeno del techo de cristal con el fenómeno de la brecha salarial, porque no podemos decir solamente que hay una brecha salarial del sector que tiene que ver con pagarle distinto a varones y a mujeres por el mismo puesto, porque ese no es el caso. Entonces, solo para hacer esa aclaración metodológica. En lo que tiene que ver con las carreras universitarias, y acá, bueno, no les vamos a leer todas las carreras que analizamos, pero sí hicimos un recorte de todas aquellas carreras que podrían estar relacionadas a la industria. Encontramos que de todos los estudiantes, varones y mujeres que están estudiando este tipo de carreras, los varones representan el 17,8 del total y las mujeres solamente el 4%. Es decir, de todas las mujeres que están en el ámbito universitario, solamente el 4% estudia alguna de estas carreras que están relacionadas a la industria del petróleo. Si nos concentramos después en la proporción en el universo de estudiantes, las mujeres representan el 23% de las que estudian. Fíjense que, como les contaba Caro al principio, las mujeres son el 19% de las personas que trabajan dentro de la industria, y son el 23% de las que estudian alguna carrera universitaria que está relacionada a la misma. No debería ser una excusa porque, como observamos, es decir, aquellos ámbitos, aquellos sectores donde más empleo hay, por lo menos en los varones no cae dentro, no se está pidiendo un estudio universitario, pero sí pasa con las mujeres, ¿no? Y en este sentido sí observamos que en los últimos 10 años, entre el 2010 y el 2018, hay un aumento de las mujeres en estas carreras, y sí las que más aumentaron, o la presencia de las mujeres que más aumentaron, tienen que ver con geología, con la ingeniería civil y la ingeniería industrial. Acá pasa algo muy interesante porque también dentro de las mismas carreras hay como una distribución por género de aquellos que las mujeres eligen o no, ¿no? Las mujeres están más concentradas por ahí en la geología, en las ingenierías ambientales, en las ingenierías relacionadas a la seguridad, seguridad y higiene, y esto tiene un peso que también después incide en la deserción o en la retención, ¿no? Es más probable que las mujeres terminen las carreras, o es mucho más alta la tasa de las mujeres que terminan las carreras donde hay más mujeres que en aquellas donde son hipermasculinizadas. Y pasa justamente lo mismo al revés con los varones.
Así que esto como para darles un pantallazo de dónde están en cuanto al nivel educativo. Con esto le doy la palabra a Ale para empezar a analizar las dimensiones internas y externas en relación a, bueno, al impacto que tienen en las instituciones y sus políticas. Bárbaro, gracias Georgina. Bueno, en esta sección, que es de más de índole cualitativo, y que la trabajamos a través de los testimonios e información directa que es pública de las empresas o que nos transmitieron a través de las entrevistas, fuimos relevando distintas dimensiones que influencian en un estado de desarrollo o madurez de la agenda de género en la industria, en las empresas de la industria acá en Argentina. Las dividimos en dimensiones externas e internas, y digamos, por externas, para que quede claro, quiere decir, digamos, distintos aspectos que están por fuera de las empresas. Y en este caso, cuando pensamos en una agenda internacional como primera dimensión, los propios interlocutores que entrevistamos nos decían, bueno, la agenda de género, el cupo, la idea de contratar más mujeres o este tipo de políticas o prácticas surgió, por ejemplo, porque nuestra empresa necesitaba un financiamiento internacional proveniente en general, bueno, de Estados Unidos o de Europa, y una bajada de línea o un compromiso que teníamos que asumir. En otros casos, cuando pensamos también en la agenda internacional, pero desde las configuraciones sociopolíticas, observamos una gran influencia en dónde está localizada la casa matriz de las empresas. Las casas matrices, como ustedes saben, y digamos, el espacio donde está localizado en una república, una empresa, hace de todo no solamente de un sistema legal, sino del imaginario, y de las configuraciones de lo que en cada sociedad piensan que son los valores correctos en un tiempo dado. Entonces ahí, bueno, las empresas de la industria que están en el país, nos pareció muy interesante que, bueno, muchas tienen sus casas matrices o filiales muy relevantes en Estados Unidos, que es un país que por la historia racial, de discriminación, tiene un fuerte foco legalista, y donde se desarrollaron políticas como el cupo, que después las vamos a trabajar un poco más. Entonces, son estas empresas, que ustedes ya las conocen, que bajan esta línea de cómo tienen que ser los currículums, sin fotos, currículums ciegos, cómo hay que utilizar determinado lenguaje en la comunicación de la empresa. Entonces son todas ya bajadas de línea que vienen de la casa matriz en formato sobre todo de políticas. Acá sí, brevemente, es interesante que a veces no tenemos que irnos muy lejos, porque bueno, una de las configuraciones, así como está la norteamericana, la escandinava, la china, que son distintas que han llegado, una que ha llegado muy fuerte es la venezolana. La cantidad de migrantes venezolanos que están formados por ejemplo, en ingeniería en petróleo, es muy grande, y como nos explicaban, en Venezuela el petróleo es una industria tan predominante en el país que no puede darse el lujo de no necesitar a las mujeres, las necesita. Entonces hay múltiples razones que hacen que la profesional venezolana elija la industria, y ellas mismas, a pesar de que son latinoamericanas como nosotros, de una configuración sociocultural más similar, también hablaban que cuando llegan a nuestro país les llama la atención, de alguna manera, derechos y situaciones que ya las daban por sentado en sus países, se encuentran con nuevos obstáculos al llegar a nuestro país. Bien, con respecto al paquete accionario, es similar a lo que hablábamos de los préstamos. El operar en bolsa de valores, como por ejemplo en Wall Street, implica también una dimensión externa importante para el desarrollo de la agenda. Y por último, la dimensión gremial, que en nuestro país es muy cambiante y que está muy vinculada a los grandes actores
de los sindicatos del petróleo que todos conocen, que en algunos momentos se convierte en importante dentro de sus narrativas, dentro de su acción política, y también aparece como un factor externo. Pasamos, si querés, Georgina, a la siguiente slide. Bien, y por otro lado, encontramos características internas que en algunos casos la industria del petróleo y gas las comparte con la generalidad de la industria pesada en Argentina. Y en este caso tiene que ver con que, no solamente en el petróleo y gas, si nos vamos al cemento, siderurgia, metalurgia, hay una impronta muy fuerte en nuestro país de empresas familiares, con fundadores varones, muy tradicionales, que en conjunto, en yuxtaposición con la característica de que es una industria hipermasculinizada, todo esto hace que en algunos entrevistados que tuvimos de diversas empresas, nos hablaban como de un double burden, ¿no? Como de que queremos mover esta agenda, queremos hacer acciones, pero bueno, nos encontramos con los niveles jerárquicos y con los sentidos propios de una industria muy masculinizada que hacen difícil el desarrollo, como me decían, en los tiempos en los que va la sociedad. Hay una percepción de que la sociedad va más rápido que la industria. Por otro lado, por la alta remuneración que tiene la industria del petróleo en relación a otras industrias, eso genera carreras largas en la misma empresa, o por lo pronto no salir de la industria, y todos estos factores que mencionamos, la impronta familiar, las características de industria hipermasculinizada, las carreras largas y también el trabajo en turnos con patrones de aislamiento, que esto es algo propio de los colaboradores que trabajan en campo, tanto, digamos, y nos referimos a las jornadas extendidas, o los que trabajan una semana sí, una semana no, cada 15 días, ¿no? En cada empresa es diverso, pero bueno, todo este patrón también de aislamiento, imagínense, lo hemos visto en casos de diagnósticos de cultura organizacional, donde este patrón de aislamiento, de cofradía masculina, que no sale de la empresa y que rompe un poco su contacto con la sociedad, va generando en el petróleo, pero también en la industria pesada, cierta tendencia a la rigidez y al tradicionalismo, como impronta de la industria, que bueno, si nos vamos de repente para contrastar al retail, consumo masivo, a los bancos, encontramos otros perfiles. Pasamos, Georgie. Bien, entonces, esta sección, dentro de las entrevistas e información que relevamos de las empresas, esta sección la vamos a presentar en conjunto entre las tres, pero bueno, es importante, desarrollamos un análisis en distintas dimensiones que son importantes en la gestión de recursos humanos y en esta agenda de equidad de género. Y la primera, que es las políticas, nos mostró en sí un hallazgo muy importante para este estudio, porque observamos que en la generalidad de empresas, sin mencionar y sin importar el origen de la casa matriz, encontramos escasas políticas de igualdad y de diversidad en la industria. Al relacionar este dato con las estadísticas que vimos de colaboradores segmentados por género, observamos como dato, que nos pareció muy relevante, que las empresas donde existen políticas, o por lo pronto prácticas que ya están bastante instituidas y que están en camino de convertirse en política, son las empresas que tienen más proporción de mujeres. Y las empresas donde, no hay ningún tipo de política y a veces no hay ni siquiera prácticas, son las empresas, como hoy mencionaba Carolina, la dispersión es muy grande.
en las empresas que constatamos, que son 15 empresas, las 15 donde están las más relevantes, en algunas hay un 18% de mujeres en las jefaturas y puestos de liderazgo, y en otras un 2%, como para ver que de empresa a empresa este dato cambia mucho. Y con respecto a la dimensión que es la contratación, acá, más allá de distintas políticas o prácticas que pudimos relevar, como por ejemplo la existencia de CV ciegos, que esto significa no está el nombre de la persona ni una foto, para no tener ningún tipo de sesgo de contratación. Acá encontramos algo, también muy interesante, que es que nos llamaron la atención, de alguna manera, cuestiones muy predominantes en la industria, que también trascienden al mundo laboral en Argentina. Uno tiene que ver con cómo se interpreta el cupo. El cupo, que es una práctica de origen estadounidense y de los países escandinavos, viene de alguna manera a buscar generar en el tiempo equidad, reconociendo que de forma histórica hubo una segregación, que en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, tenía que ver con una intersección de la raza, del género, de muchas cuestiones. En los países escandinavos tuvo que ver más con los temas de género, y sin embargo, en Argentina es muy cuestionado como política, porque se le relaciona con la falta de mérito que habría. Y sin embargo, acá sí encontramos que en estas empresas que tienen una bajada de las casas matrices más importantes con respecto a la necesidad de un cupo, que por lo menos hay una política de, en las ternas tiene que haber un 50%, o por lo menos un 30% de mujeres, lo que encontramos es que cambia el sesgo y la lógica de contratación. No encontramos que, si yo las pudiera, no las voy a mencionar con nombre y apellido, pero sin mencionar estas empresas, a veces son las empresas más reconocidas en la industria del petróleo, en muchos casos con casa matriz en Estados Unidos, y no significa que por contratar mujeres no buscan al mejor candidato para el puesto, sino lo que hacen es observar esto que presentaban Georgina y Carolina, que en ciertas carreras tradicionales, como ingeniería en petróleo, hay mucho menos mujeres, entonces flexibilizan el origen. Por ejemplo, contratando, van a carreras como ingeniería química, como ingeniería industrial, donde sí hay mucha cantidad de mujeres, y proponen un plan de carrera donde las desarrollan, hacen perfeccionamientos, maestrías, por ejemplo en petróleo. Entonces uno acá lo que ve es cómo cuando existe una política y un cambio, de sesgo y de manera de observar el recurso, se van creando maneras, como para cerrar un poco este punto, que no van en detrimento del mérito, porque las personas pasan por los mismos tests, los mismos requisitos de habilidades blandas, pero sí, cambiando un poco como el foco de cómo se mira. Si nos vamos, y es muy interesante, y esto por ahí sí lo podemos mencionar con nombre y apellido, y que ha sido la experiencia, Profértil, la experiencia Loma Negra con quienes hemos trabajado, en espacios más de contratación, no profesional, sino en campo, por ejemplo, de operadores, muchas empresas también, al momento de que se convirtió en una importancia para la empresa contratar y tener más equidad de género, también las empresas generaron un proceso de reflexión, de a veces de darse cuenta de que tenían un modelo de operador que era el mismo modelo hace 50 años, cuando la industria pesada realmente tenía válvulas y toda una percepción integral del trabajador que era distinta a hoy en día. Entonces vemos también cómo también en perfiles de campo puede haber este switch y este cambio de sesgos en la contratación. Y después, con respecto a, no sé si quieren seguir ustedes con el desarrollo profesional, como para complementar. Ay, no tenés ya el micrófono. No tenía el micrófono. No, igual me parece que como que súper desarrollaste el tema de contratación. Lo que vimos es sí esto en desarrollo profesional, lo que analizamos ahí como NALE también, es esto de que hay iniciativas de mentoreo
de mujer a mujer, como una manera de generar redes y también de generar modelos, ¿no? de líderes y de lideresas a seguir, que esto también es muy interesante. Tampoco, sumado al tema del cupo, también creo que lo que no encontramos fue muchas prácticas sobre la equidad de las remuneraciones como política, ¿no? No es que no sean las remuneraciones o que haya brechas salariales, sino que como política quizás la mayoría de las instituciones esto tampoco lo tenían institucionalizado, y por lo tanto tampoco en general nos encontramos instituciones que lo midan. Igual esto es muy general, también pasa en la Argentina, digo, nos tenemos que comparar a países como Inglaterra, donde existe informes anuales donde las instituciones saquen de manera pública sus análisis sobre brecha salarial, ¿no? Pero bueno, nos pareció interesante darlo de que también hay, no es porque, es como porque no se ve, no se ve el problema, entonces no se analiza. Bien, y si querés como para cerrar y pasar a la siguiente slide, con respecto a la brecha salarial, la mayoría de las empresas que entrevistamos reconocen digamos, ciertas diferencias, pero que sobre todo tienen que ver con que los puestos de más remuneración están en el sector de operaciones, y ahí es donde hay muchos más varones que mujeres, y eso después podemos charlarlo en las preguntas, pero también tiene que ver, no tiene que ver solamente con datos duros, sino también con sesgos que existen en general en la industria pesada. Bueno, si quieren pasamos a... Dale, avancemos. En relación a lo que es la conciliación, un poco solo para que se entienda de qué es la conciliación, son estas políticas, prácticas y medidas que apuntan a que haya un equilibrio lo más sano posible entre el trabajo y la vida personal. No refiere específicamente solo a lo que hace maternidad y paternidad, porque esto habla de personas que tienen hijos o no tienen hijos, pero bueno, este equilibrio, que se hace más difícil, obviamente, en los casos donde las personas, las parejas tienen hijos. La conciliación en esta industria de por sí nos parece que es un desafío muy grande, es un punto neurálgico en una industria donde los turnos son muy extendidos y el tipo de trabajo requiere este tipo de viajes, aislamiento, trabajo por semana o por quincena. Claramente es difícil lograr un buen equilibrio de conciliación. Encontramos muchas similitudes de la industria del petróleo en lo que sucede con algunas partes de la industria de la tecnología más hard y también con la industria de la salud, los médicos, las médicas que hacen guardias y e intermitentemente van y vienen a sus hogares. Entonces ahí claramente hay un desafío. Lo que nosotros encontramos es sobre todo, tiene que ver con estas modalidades de trabajo a distancia, extensión de las licencias parentales para padres o para madres. Rara vez hemos encontrado prácticas que salen del modelo padre-madre y que incluyen otros modelos de familia. Todavía es un sector un poco más conservador y tradicional en ese aspecto. Bueno, reducción de horarios para el retorno a la maternidad como buena práctica. Bueno, el préstamo de tasa cero tiene que ver con adelantar el sueldo de las mujeres que van a tomar la licencia para cubrir el atraso que sucede en el pago de la ANSES. Bueno, y después, por ejemplo, pagos de guardería. Los pagos de guardería no son muy extendidos, en general son para empleadas mujeres, ahí siempre la recomendación es hacia avanzar también para incluir tanto en la guardería como en el reintegro a los empleados varones. Pero bueno, entendemos que hay mucho que mejorar en este aspecto todavía en la industria de lo que hace a la conciliación. En lo que hace a la comunicación inclusiva, también notamos que hay un amplio espacio para la mejora. Sí encontramos como buena práctica general en la industria que casi todos ya tienen manuales de comunicación inclusiva, es decir, cómo evitar reproducir estereotipos de género a través de la comunicación, pero no hemos encontrado prácticas profundas de capacitación a todos los empleados y al personal, a las agencias, como para trabajar en la reducción de estos estereotipos. Todavía los eventos presenciales de las empresas son paneles predominantemente masculinos, pero bueno, obviamente esto también refleja una industria muy masculinizada, y en ese sentido creemos que hay espacio para la mejora en lo que hace a la comunicación. En el siguiente slide, Georgie, por fin. Creo que Ale, vos vas a hablar de infraestructura, ¿no es cierto? Estas son las últimas dos. Caro, te interrumpo un segundo, les leo una pregunta de lo que venían charlando. Marilu dice... pero la dejamos para después. Dale. Perdón que por ahí te confundí. Dale, perdón, sí. Bueno, bien, para cerrar las últimas dimensiones que hicimos, que bueno, yo voy a presentar infraestructura. Algo que observamos, infraestructura es una de las dimensiones en que tal vez es más obvio y más fácil avanzar, inclusive empresas donde
donde todavía, bueno, hay fuertes sesgos de género y otras dimensiones no han avanzado, esta es la dimensión por la que han comenzado, y en algunos casos, digamos, y acá nos extendemos a estaciones de servicio, donde se han incorporado mamelucos hace muy poco para mujeres embarazadas, elementos de protección personal, vestimenta para el trabajo en el campo. También es interesante que si bien casi todas las empresas que entrevistamos, o todas, habían avanzado en este aspecto, cuando les preguntábamos, nos decían, no, sí, avanzamos con esto ahora en febrero del 2019. O sea, también como para mostrar que son realmente avances muy recientes, y bueno, y hoy no lo mencionamos por un tema de tiempo, pero así como hablábamos de la agenda internacional que percola en la industria, también hay una agenda nacional en Argentina desde el año 2015 que es muy, digamos, que es muy fuerte y que ha generado modificaciones muy profundas en la comunicación, en lo que se puede mostrar en una pauta publicitaria, y entonces esto también ha avanzado para visibilizar que existan espacios como baños, duchas, sobre todo en el trabajo en campo. Así que también, bueno, es interesante, digamos, las empresas este aspecto lo reconocen en general, pero hay entendemos que la infraestructura en general, en esta y en toda la industria pesada, responde a un androcentrismo y al varón como medida, ¿no? Cuando se crea, esto lo hemos investigado en más profundidad, pero cuando se crea todo, la infraestructura, los turnos, la vestimenta, todo se crea a la medida del hombre, del varón, que fue el trabajador durante muchos años. Entonces hoy, a medida que se incorpora la mujer en muchos más aspectos, esto se va cambiando. Y bueno, queda para presentar el último. Bueno, brevemente, en relación a la violencia laboral, sí vimos que hay avances en relación a que muchas empresas tienen en regla y a disposición canales para las denuncias. En algunos casos hemos visto algunos protocolos en lo que hace a qué hacer o cómo accionar en caso de que haya una situación de acoso o violencia en entornos laborales, pero no podemos afirmar que es una práctica extendida en todo el sector. Y en ese sentido creemos que falta bastante para la adecuación de toda la industria a aquello que exige el protocolo 190 de la OIT, que, solo para recordarles, está en el Congreso y Argentina está muy cercana a la ratificación, y eso va a ser obligatoria para todas las empresas estar un poco actualizadas en la materia. Entonces ahí sí creemos que también hay un espacio para la mejora muy serio en lo que hace a la violencia, y solo para aclarar, estamos hablando de la violencia en un sentido muy amplio, no pensemos solo en los casos extremos de violencia sexual, sino todo lo que tiene que ver con espacios sanos. Entonces todo lo que tiene que ver con el destrato, el maltrato y demás, están incluidos en esta dimensión. Entonces, bueno, hay mucho ahí también todavía para mejorar. Con esto terminamos nuestra presentación, que se extendió un poco más de lo que nos hubiese gustado. Simplemente les dejamos los principales hallazgos que hemos encontrado en esta industria. El documento, que es un resumen de esto, porque bueno, el documento más grande justamente es específicamente la investigación que hicimos con PAE, es un documento que se puede compartir cuando tengan... He visto preguntas específicas sobre fuentes o sobre la metodología. Todo eso está muy bien explicado en el documento, así que solamente escríbanos a nuestros mails de info@generoytrabajo.com y nosotros les acercamos la información. Por ahí es más interesante ahora pasar a ya una discusión más abierta. Ahí, aprovecho para responder a una pregunta de Marilu, que preguntaba sobre en aquellas empresas que lograron un porcentaje mayor de mujeres a raíz de las políticas de diversidad e inclusión, si tienen identificado el perfil de mujeres que incorporan, solteras, casadas, con o sin hijos. Te cuento el caso del proyecto donde nosotros estuvimos, de los dos proyectos que justamente comentó Ale, que nosotros estuvimos incluidas. Mira, como ya venía, es decir, como que la inclusión de mujeres como operarias venía como parte de un proyecto de diversidad, fue súper interesante porque había mujeres casadas, había mujeres con hijos, había mujeres con formaciones totalmente diversas, pero en ese grupo de personas que incluyeron, también los varones que contrataron eran como distintos, por decir, o tenían como perfiles diferentes a los que venían como contratando anteriormente.
Así que el grupo fue muy diverso en ese sentido, lo que hizo, obviamente, como cumplió un poco con el objetivo, ¿no? Son dos experiencias que una ya cumplió un año en agosto y la otra va a cumplir, estoy pensando, un año en marzo del año que viene. Es decir, la contratación, si no fue justo antes de la pandemia que empezaron con los procesos de contratación. ¿Puedo agregar algo? Igual, en lo que hace al sector privado en Argentina, hay un estudio interesante que muestra que en los puestos de alta decisión de las empresas del sector privado, el mayor porcentaje de varones está casado con mujeres que son amas de casa y que ayudan a conciliar la alta demanda de la vida laboral del varón con la vida familiar, y lo que sucede en el caso de las mujeres es al revés. Las mujeres que están en altos puestos de decisión suelen estar divorciadas y tener hijos más grandes, que un poco apunta a esta dificultad de sostener a las mujeres a lo largo de las carreras, ¿no es cierto? Y acá en la industria del petróleo se ve, cuando Georgina mostró la dispersión de edades por género, se notó que había una concentración de mujeres de los 20 hasta los 30 y pico, y después empezábamos a desaparecer. Entonces, ahí claramente hay un desafío de sostener a lo largo de la carrera a las mujeres en esta industria, que es un problema, digamos, más general. Vuelvo a esta slide, perdón, no sé, Lourdes, si vos, no puedo ver el chat ahora, no me deja de zoom ver el chat, no sé si era Ángeles o Lourdes que había preguntado sobre los colores, no sé si me te referís a cuando estamos mostrando las edades o cuando estamos mostrando el nivel educativo. Si es en esta de las edades, se nos fue acá la referencia, pero tienen que ver con los sectores, sectores, venta de combustible es el azul, igual esto les vamos a compartir el slide y le vamos a poner la referencia que se nos borró. Es decir, hoy notamos algunas ahí cositas que salieron. Pero los colores de las curvas tienen que ver con el sector. Entonces el azul es la venta de minorista, el rojo es el tema de extracción y así. Pero ahora después se los agregamos para que lo tengan para aclarar. Sí, creo que había otra pregunta más en el chat, me parece, ¿no? Hay una pregunta vinculada con que Alejandra mencionó que desde el 2015 en Argentina hubo cambios profundos en cuanto a la dimensión de infraestructura, y si esto refiere a políticas nacionales, y como yo lo entendí, tiene más que ver con una decisión más desde la industria del petróleo, ¿no es cierto, Ale? De empezar a tomar la dimensión de infraestructura como eje para trabajar el tema de igualdad de género. Sí, tal vez se mezclaron dos puntos. Cuando tomamos el año 2015 fue simplemente para entender, hicimos un análisis, digamos, de la línea del tiempo, de cómo se fue relacionando la industria del petróleo y gas en relación con eventos significativos de género. Entonces, el 2015 no fue significativo para el género, fue para el petróleo, fue para todo el país, porque es el año donde comienza a ser muy fuerte el movimiento Ni Una Menos, digamos, las marchas del Día de la Mujer, surge, digamos, años después surge la legalización, los debates por la legalización del aborto. Entonces, simplemente, digamos, el año 2015 como quiebre social, y esto, digamos, cómo llega a las empresas, también es otro dato interesante para compartir. A partir del año 2015, cuando empieza a ser muy mediático e importante esta agenda en el país, hay como algunas ideas de consenso que encontramos en las empresas de que empezaron a cambiar, empezó a afectar en las relaciones entre pares dentro de la empresa. Entonces muchos varones comentaban, sobre todo, digamos, de niveles jerárquicos altos, decían, mira, yo ahora de repente perdí la brújula, no sé cómo comportarme, no sé cómo tratar a las compañeras, no sé si esto lo puedo decir, si este chiste está mal, si está bien. Entonces, y con respecto a la infraestructura, no es que hay una cuestión política estatal, sino que es una dimensión que identificamos que está un poco más desarrollada, pero con un desarrollo muy incipiente, digamos, es algo del 2019 prácticamente, es cuando le preguntamos a las empresas. Acá hay una pregunta, gracias Ale, acá hay una pregunta de Fabiola que dice si existe evidencia de la relación entre el incremento de productividad
en hombres o productividad en general, en una empresa con políticas de inclusión versus una que no ha adaptado estas iniciativas. Y sí, Fabiola, hay muchísima evidencia. De hecho, hay consultoras, hay empresas que se dedican, por ahí hace ya, creo que el primer informe de McKinsey de Diversity Matters es del 2005, o sea, hace 15 años que se están monitoreando en las empresas de todas las industrias cuál es el impacto de la inclusión y la diversidad en los negocios. Y la verdad que la evidencia es, quiero decir la palabra overwhelming, pero es imponente. O sea, la verdad es que las variables de la diversidad tienen mucho énfasis y mucho impacto en lo que hace a la rentabilidad de las empresas, en lo que hace a la rotación del personal, en lo que hace el diseño y la innovación de productos y servicios, y obviamente que eso impacta. O sea, el valor que se pone de las empresas que cotizan en bolsa, por ejemplo, que tienen valores, buenos valores de diversidad e inclusión, son mucho más altos que aquellas que no. Y ahí tenés, hay distintas mediciones. McKinsey hace uno hace 15 años, Forbes hace otro, hay uno específico de las empresas que cotizan en bolsa, hay Catalyst mide otro, Thomson Reuters hace otro, digo, índices que están combinando estos dos sectores. Ahí la vi a María José Zucarrat, debe saber otros 20, que no se nos están ocurriendo ahora, pero hay muchísimos, la verdad. Y hay un poco, dentro de los factores que hacen a la inclusión y la diversidad de género y la diversidad étnica son los tipos de diversidad que más peso traen a la mesa. Digamos, ustedes saben que la agenda de diversidad es muy amplia, vos podés tener diversidad de un montón de criterios y de características de las personas. La diversidad de género y la diversidad étnica racial son aquellas que más aportan a la hora de discutir y de enriquecer un grupo de trabajo. Ahí quiero sumar también que, digamos, la política de inclusión no solamente impacta en la productividad de la empresa, sino también acelera el proceso de contratación de personas con perfiles diversos, en particular en el caso de mujeres, ¿sí? Entonces, también esta tendencia viene a no tener que esperar los 175 años que decíamos. Si seguimos de esta manera sin tomar estrategias activas, no podemos esperar 175 años a que llegue la igualdad en este espacio. Y después quería agregar, justamente ahí alguien marcaba que el 2015 fue el año de los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Recuerden que en el 2000 venían los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y lo que pasó, la discusión que cruzó el 2015 fue que, si bien había un objetivo específico en relación a la equidad de género, en tanto a inclusión en el ámbito educativo y también en el acceso a la salud, se dieron cuenta que con esos objetivos sueltos, sin mirarlos de una manera estratégica, sin mirarlos de una manera internacional, no se alcanzaban. Fueron los únicos objetivos del milenio no alcanzados. Entonces, los objetivos de desarrollo sustentable no solo pusieron un objetivo específico de la igualdad de género, sino que lo relacionaron con de los otros 17, por lo menos con los otros 11 están relacionados. Entonces hay también una mirada más integral sobre más integral y más visibilizando el problema estructural que tiene la desigualdad de género. Hay una pregunta interesante de Marilu Cohen que dice si notamos interés en los hombres de nivel jerárquico en impulsar estos temas, ya que lo que dice acá es que somos 60 personas y casi todos somos mujeres. De hecho, tuvimos una conversación interna recién con Tali desde el chat, y creo que habíamos detectado 2 varones entre los participantes. Entonces, claramente y lamentablemente sí, o sea, la verdad es que todavía la agenda de género sigue siendo un bastión muy femenino. Todavía a los varones les cuesta identificar cuál es la ganancia de ellos de subirse a estas agendas, que son un montón, no es que tenemos dudas de eso, pero todavía creemos que también ahí hay que trabajar mejor en la comunicación. Nosotras como organizaciones que trabajamos temas de género, en apelar y que ellos entiendan que esto es un win-win para todos y que no es un tema de mujeres. Y además, que sea un tema de mujeres hacia mujeres también le quita peso y le quita poder, porque lamentablemente nosotras no estamos en los espacios de poder. Entonces es una acción muy desde la gestión media hacia abajo, que intentamos mover hacia arriba, y eso es mucho más difícil. Entonces, cuando encontramos buenos líderes que compran esta agenda, la diferencia es enorme. Hemos trabajado en muchísimas empresas y en muchas industrias en estos 10 años, y cuando encontramos grupos de líderes comprometidos en la agenda de género, varones y mujeres, la verdad que la diferencia es notable. Hay una otra referencia que alguien comenta, de Ale López, que dice: cuando comenzaron la presentación hablaron que el empleo de calidad solo un 30% es ocupado por mujeres de hace 20 años, y están tacados en ese valor. Eso hace referencia a todos los sectores industriales, público y privado. Hago esta aclaración. Dentro del sector dentro del sector público, el 50% de las personas contratadas son
son mujeres, ¿sí? Así que esto, y si no me acuerdo mal, creo que ya en el 2015 se alcanzó esta paridad de las contrataciones. Obviamente que hay otros problemas dentro del sector público que tiene que ver con lo que comentaba Caro en algún momento sobre el techo de cristal. Es decir, si bien las mujeres representan el 50%, aún en los ministerios o aún en las áreas como educación o salud, que están más feminizadas, los puestos más altos no son ocupados por mujeres o raramente son ocupados por mujeres. En el sector privado, lo que tiene que ver con contrataciones dentro del sector privado es lo que está estanco hace 20 años, que es que las mujeres representan entre el 30 y el 32% de las personas empleadas, ¿sí? En todos los sectores. Después tenés diferencias por sectores, entonces ahí lo que vimos es, dentro de la industria del petróleo, las mujeres representan el 19,7% de las personas contratadas en los últimos 10 años. Entonces, ahí es cuando decimos, es necesario cambiar, es decir, tenemos que pensar en qué es necesario hacer para cambiar esta, digamos, esta foto, ¿no? Y lograr acelerar esta inclusión, que es interesante en industrias donde obviamente hay mayores oportunidades de trabajo, donde los sueldos son mucho más altos, entonces entendemos que son sueldos de calidad, es decir, son trabajos de calidad desde ese punto de vista, acceso es decir, a otro tipo de salud, a otro tipo de oportunidades. Por eso nos parece como súper interesante replantearnos cómo hacer para incluir mujeres en estos ámbitos. Les hago también como otra reflexión, ¿no? Siempre se hace el cálculo, y McKinsey justamente es una de las consultoras que hace cálculo de cuánto aumenta el PBI de los países si las mujeres se incluyen laboralmente en la misma medida que los varones. Que en la Argentina tenemos una brecha de inclusión laboral casi del 20%. Ahora, para que esas mujeres se incluyan, tienen que incluirse donde hay oportunidades laborales, y esos espacios hoy, de estos puestos que quedan vacantes, son en general, están relacionados a industrias más masculinizadas. Entonces, ahí es por eso nos debemos esta discusión, ¿no? En estas industrias masculinizadas, donde hay espacios vacantes a ser cubiertos, ¿cómo hacemos para que las mujeres se sientan, por un lado, se sientan atraídas, y por otro lado, que sean contratadas, ¿no? Porque existe como este bache. No es que las mujeres no solamente no se presentan, sino que las que ellas se presentan muchas veces terminan no siendo seleccionadas. Son 11:06, así que si les parece, nosotros, aquellos que quieran retirarse, esto sigue grabando, vamos a terminar, si te parece, Caro, ya le terminamos de leer las preguntas que hicieron, así les respondemos. Total, creo que nos lleva un par de minutos nada más responder las preguntas, pero bueno, si alguien se tiene que ir, no se preocupe, que esto queda grabado y después se lo vamos a compartir. A ver, les hago, chicas, a ustedes estas preguntas. Dice Marcela Scavini, en una empresa donde los que deciden las contrataciones son varones sin ninguna intención de que haya equidad de género, ¿piensan que sería más efectivo abordar las contrataciones mediante cupos o mediante CVs ciegos? A ver, creo que ningún enfoque solo es suficiente. Sinceramente creo que si estamos hablando de una organización que esencialmente no es una organización inclusiva y pones el tema de los cupos como medida aislada única, lo único que va a generar es creo que más posturas hacia la defensiva que posturas inclusivas. Creo que las medidas así, que son lo que se dice standalone, ¿no? Está solo esa medida, no funcionan. O sea, realmente lo que se necesita es un enfoque integral. Se pueden hacer CVs ciegos, pero claramente esas personas tienen que estar capacitadas en, primero, la identificación de sesgos y privilegios, en entender cómo deconstruirlos, en entender por qué se cree que las mujeres no son idóneas para determinado puesto de trabajo. No, si está arraigado en una característica necesaria como el uso de la fuerza física, o quizás ya no es tan necesario, que eso es algo que con Alejandra en otras industrias muy fuertes hemos indagado, y es un sesgo muy, muy remanente todavía en la industria, cuando ya la tecnología ha cambiado un montón de procesos de trabajo y la fuerza física no es tan necesaria. Digo, creo que, solo para responder brevemente, ninguna medida única va a cambiar una realidad tan profunda que hace siglos no se cambia. Digo, el enfoque tiene que ser integral, tiene que incluir un montón de dimensiones en donde el CV ciego es una, pero es el primer paso. Digo, nosotros estamos viendo una industria que está expulsando a las mujeres en edades reproductivas. Odio la frase edad reproductiva, pero bueno, no sé cómo decirlo. Pero digo, entonces tampoco sirve atraerlas para que después a los 35 sean expulsadas. Es toda una trayectoria que tiene que acompañar este cambio, que tiene que suceder en esta industria como tiene que suceder en muchísimas otras. Para resumir, nada que hemos encontrado en la industria del petróleo nos parece digamos, tan distinto a otras industrias. Sí notamos que están un poco unos pasos atrás, ¿no? Están unos pasos atrás acerca de una agenda de género que en el sector privado ya se está moviendo hace unos
10, 5 años con mayor fuerza, y acá recién estamos viendo como los primeros esfuerzos. Ese sería como un poco la sensación general que nosotros tuvimos desde Grow en esta investigación. Creo que esto, lo que dijo Caro, responde también a lo que pregunta Ale López, si hay un ranking de políticas donde abordando esos 3 o 4 puntos se produce un salto cuantitativo, y creo que a lo que va Caro es, hay que entender cómo es esa organización para pensar cuáles son esas políticas, y resalto esto que traía Caro, que es clave la formación, ¿no? Es decir, si no tenemos claro nuestros sesgos, aún cuando veamos un CV ciego, uno detecta determinadas cosas. Entonces es súper importante como la formación. Mariana nos pregunta sobre el estudio Caro, que nombraste, que si no me equivoco fue el del PNUD, el que comparaba las mujeres líderes con los varones líderes y cómo es que llegaban a los puestos de decisión. Lo vamos a buscar, si lo encontramos, les compartimos el link. Es el informe de desarrollo humano del PNUD del 2017. De 2017, perfecto. Después Nancy Lagos dice, bueno, gracias por la presentación. Nos pregunta si en algún momento se intentó involucrar organismos del Estado que permitan generar políticas que acompañen el proceso de inserción y mantenimiento de la mujer, como licencia de paternidad y maternidad compartida. Mira, no en particular para este estudio, pero sí, nosotras desde Grow estamos como continuamente tratando de acercarnos para tratar de incidir justamente en la importancia de este tema. Es decir, creo que, bueno, desde siempre es un eje para nosotros súper importante, pero este año más que nunca, con todo lo que viene pasando de la pandemia y el tema del cuidado, de lograr bueno, que el Estado, así como cualquier institución, ¿no?, entienda la importancia que tiene el cuidado en la agenda, ¿no? Sí, ahí creo que un poco el Estado igual sí ha avanzado más que el sector privado. Ahí recordemos que también es como que hay una dificultad del Estado hoy en Argentina, en un país de las características en las que estamos, de hacer ese tipo de demandas al sector privado. Entonces, como hay tanta tensión en relación a otras cuestiones, digo, lo que sí hemos visto es que el Estado, sí regulándose a sí mismo, ha avanzado hacia lo que son licencias parentales. Hoy el Estado da al progenitor no gestante 15 días de licencia, en algunas provincias dan 30, en otras provincias, digo, es muy variada el escenario de la coparentalidad, entonces ahí hay como muchos escenarios distintos, si es empleo público o privado, si por qué contrato de trabajo está, si es por convenio, qué convenio, bueno, es un rompecabezas inmenso. En la generalidad, todavía todas las licencias en Argentina están muy maternalizadas, digamos, todavía las mujeres somos las principales cuidadoras, y eso falta muchísimo para que cambie, y está la discusión de si en el sector privado va a ser un costo que tiene que incurrir, que va a pagar el empleador, o si también se va a hacer un sistema distinto, o como el del caso de las licencias de maternidad, que bueno, que simplemente es parte de las cargas de seguridad social que se paga y después la ANSES. Entonces toda esa discusión es como, nada, es enorme. Bien, y después, ya para ir cerrando, Julieta pregunta qué formaciones recomiendan y si hay un ranking. Perdón, ¿qué formaciones recomiendan y si hay un ranking? Las de Grow son las mejores. Nosotras vamos como también modificando nuestra formación o nuestras capacitaciones en función de cómo vamos aprendiendo también, ¿no? Digo, y en este sentido hay algo que dijo Caro que creo que es vital. Hay que entender primero de qué van los privilegios, de qué van las desigualdades, para poder entender el impacto que tiene en cualquier política que la institución vaya a hacer. Es decir, eso para nosotros es fundamental. Es decir, podemos hablar sobre la desigualdad, pero si las personas que tienen que llevar a cabo estas políticas, si los líderes y las líderes no entienden el porqué de la importancia, más aparte de cómo se va a beneficiar el negocio, ¿no? Pero no hay un entendimiento sobre las desigualdades estructurales, es muy difícil avanzar. Es muy difícil. Me gustaría compartir dos cosas chiquititas que me mencionaron algunas entrevistadas. Por ejemplo, una entrevistada sobre esos privilegios me decía, nuestra empresa es imposible hablar de cupo, está súper mal visto, piensan que iría en contra de la meritocracia, pero bueno, de golpe aparecen candidatos que no pasaron por ningún proceso formal, que sabemos que vinieron porque es el sobrino de tal persona en la empresa, y todo eso es algo naturalizado, porque ya tiene que ver como con las propias estructuras, a veces de poder dentro de las empresas, y todo eso no es cuestionado. Entonces a veces como también cuando uno está cuestionando tanto
digamos, el cupo de la mujer, ver, digamos, qué otros cupos uno no está cuestionando dentro de la organización por esto, ¿no? Porque tiene que ver con estos sesgos naturalizados de dónde viene, ¿no? A veces es, no sé, el cupo ITUA, el cupo, ¿no? Puede ser cualquier cosa, ¿no? El cupo de que tiene que ser de tal universidad, que uno los pone a veces sin entender bueno, que son restricciones. Y por otro lado también como para cerrar, cuando hoy Carolina decía que, digamos, los temas de género no son nunca temas de la mujer, creo que una de las cosas más enriquecedoras que nos pasó de acompañar a empresas en su transformación hacia empresas de más igualdad, tiene que ver con la propia reflexión por la que pasaba toda la empresa a medida que, digamos, el día que decidían incorporar mujeres, decían, pero entonces los pallets de 50, ya no podemos más tener pallets de 50 kilos para levantar, vamos a hacerlos de 25. Y ese día se daban cuenta que en realidad los varones tampoco podían levantar pallets de 50 kilos, porque terminaban todos con problemas de cervicales, problemas de salud ocupacional graves con 50 años. Entonces, muchas veces me parece como mensaje la incorporación e integración de cualquier interculturalidad, de género, nacional, de cultura, de edad. Al final un poco lo que hace es eso, es mostrarnos en espejo. Cuando incorporamos eso distinto, nos permite reflexionar a veces sobre todo eso en lo que está fundada una empresa, valores, procedimientos, y que las culturas organizacionales son dinámicas, no pueden ser iguales después de 70 años. Entonces yo creo que un poco lo más interesante que tienen a veces estos movimientos de equidad de género en el mundo laboral es esto, es la posibilidad de hacernos repensar en términos más actuales, más modernos, más equitativos. Así que bueno, eso era un poco también por la pregunta que habían hecho antes. Y ahí sumo algo a lo que decía Ale, que nos pasó en muchos grupos de varones, que nada, la evolución también es que nunca antes nadie les había preguntado cómo estaban, ¿no? Sobre todo pensando en el grupo de los operarios, y que se emocionan, ¿no? Decir, bueno, a ver, nunca nadie me preguntó si yo estaba con mi trabajo, si el turno me molestaba, qué impacto tenía mi salud, ¿no? Nada, me acuerdo cómo nos contaban los problemas que tenían para dormir, cómo tenían, es decir, qué problemas se presentaban con sus familias, que es una pregunta que en general las empresas se hacen cuando piensan en incluir mujeres, ¿no? Pero no las piensan cuando tienen que incluir a los varones, porque el varón tenemos esta imagen del duro que lo puede todo, y hay ciertos trabajos que tienen como esta cosa más heroica, y en general, como contaba Ale, se enferman, bueno, nada, la pasan mal en un ambiente donde no está habilitado a hablar, ¿no? Donde recién con esos temas se habilita el poder de la palabra y decir, che, esto así no funciona, o así, no, nos estamos quedando en la mitad del camino. Y para agregar a los montones de cosas que contó Carolina sobre el impacto positivo de la mujer en la industria, además, bueno, de lo que mencionó, hablaron mucho de la productividad, también es interesante todos los casos que conocemos en el clima laboral. El ingreso de la mujer es muy positivo para repensar políticas, para repensar ergonomía, estructura, todo, pero también en el clima, permite cambiar narrativas, permite cambiar organizaciones donde en campo, y que esto, digamos, en el petróleo existen y todas lo saben, todas y todos los que están acá, que están en la industria, saben de, bueno, las masculinidades tóxicas que hay, o a veces, no digo en todas las empresas ni en todos los sectores, ¿no? Pero ciertas formas naturalizadas de agresión, entonces también la incorporación de la mujer ayuda a todo eso que no es menor en las políticas de recursos humanos, en la estrategia de recursos humanos. Sí. Bueno, nosotros nos podemos quedar charlando este tema por los siglos, así que me parece mejor poner un freno a la discusión para ya cerrar un poco el webinar de hoy, agradecerles un montón a todos los participantes, los y las participantes que han estado hoy escuchando, reiterar el agradecimiento y el apoyo de PAE y de WIN, porque bueno, han sido muy importantes para llevar a cabo este evento y difundir esta investigación. Nosotros podemos compartirles la información de aquello que se ha presentado hoy, así que por eso no se preocupen, y bueno, y estamos
a disposición siempre para lo que necesiten desde Grow. Así que les agradecemos un montón y bueno, seguimos en contacto. Gracias a todos.